Buen día, tutor. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis de la política económica y la balanza de pagos en Colombia en los últimos 10 años. El grupo que le va a presentar está conformado por mi compañero Germán Cáceres y quien le habla Geraldine Quina. Somos del grupo 10. A continuación, mi compañero. La política económica se abarca en las acciones gubernamentales para influir en la economía, dividiéndose en dos, en política fiscal y en política monetaria. Política fiscal es un uso de gasto público e impuestos. La política monetaria es la gestión de la oferta de dinero y tasas de intereses por el Banco Central. Em, la política económica en Colombia en las últimas décadas, de 2014 a 2018, que fue Juan Manuel Santos, eh, diversificaciones económicas, inversión en infraestructura, agricultura y turismo, acuerdos de paz, aumento de la inversión extranjera y desarrollo regional, reformas fiscales, Ley de Financiamiento de 2016, Control de Inflación, Política Monetaria y Restricciones. Mm. 2018 a 2022, Iván Duque. Reformas estructurales, reforma tributaria en 2019. Eh, Respuesta a la pandemia, transferencias monetarias, créditos y aplazamientos de impuestos. Política monetaria expansiva, reducción de tasas de intereses, desempleo y pobreza, aumento significativo debido a la pandemia. 2022 en adelante esto Gustavo Petro, económica sostenible, promoción de energía renovable, reforma tributaria progresiva para reducir la desigualdad y financiar programas sociales. E inversión social de educación, salud y programas sociales. Desafíos económicos, inflación global y crisis geopolíticas. Bueno, vamos ahora a hablar sobre la balanza de pagos. Esta balanza de pagos es un sistema contable de partida doble que registra las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo. Estas incluyen tres tipos de cuentas: cuentas corriente, de capital y financieras. En cuanto a la cuenta corriente, estas son comercio de bienes y servicios, ingresos por inversiones y transferencias corrientes. En cuanto a la cuenta de capital, son transferencias de capital y activos no financieros no producidos. Y en cuanto a la cuenta financiera, son inversiones directas de cartera y otras inversiones financieras. En cuanto a la gestión de la balanza de pagos en Colombia de los últimos 10 años, podemos decir que en el periodo de 2014 a 2018, bajo la administración de Juan Manuel Santos, la cuenta corriente durante este periodo mostró déficits significativos, principalmente debido a la caída en los precios del petróleo, que era nuestra principal exportación en ese momento, desde el 2014. Las importaciones superaron a las exportaciones y exacerbando así el déficit. En cuanto a la cuenta de capital y la cuenta financiera, las entradas de inversión extranjera directa nos ayudaron a financiar el déficit de la cuenta corriente. Además, hubo un aumento en la inversión de cartera y los préstamos externos. En el periodo de 2018 a 2022, bajo la administración de Iván Duque, en la cuenta corriente se continuó mostrando un déficit. En la pandemia de COVID-19 que se presentó en el año 2020, redujo tanto las exportaciones como las importaciones, pero el déficit persistió debido a la contracción en el turismo y la reducción en las remesas. En cuanto a la cuenta de capital y la cuenta financiera, se observó una disminución en la IED durante la pandemia, aunque se mantuvo las inversiones de cartera y los préstamos internacionales. Ya en 2021 hubo una recuperación parcial de las entradas del capital. De 2022 hasta la actualidad, bajo el mandato de Gustavo Petro, en cuanto a la cuenta corriente,
Se espera que esta cuenta siga pues mostrando un déficit, aunque en menor medida debido a los esfuerzos por diversificar las exportaciones y reducir la dependencia del petróleo. En cuanto a la cuenta de capital y la cuenta financiera, la atracción de inversiones sostenibles y la financiación internacional de proyectos verdes están siendo priorizadas para financiar los déficits de la cuenta corriente. En cuanto a los resultados de superávit y déficit, podemos decir que se van a dividir en dos. En cuanto al déficit en la cuenta corriente, de los periodos 2014 a 2016 hubo una caída de los precios del petróleo. Del periodo de 2020 a 2021 hubo un impacto de la pandemia de COVID-19. En cuanto a los menores déficits, el periodo de 2018 a 2019 hubo una recuperación parcial de los precios del petróleo y en 2022 hasta la actualidad existe una diversificación y atracción de inversiones sostenibles. Las razones del déficit las podemos explicar en tres aspectos. La primera como la dependencia del petróleo, que fueron fluctuaciones en precios internacionales. La segunda son las altas importaciones, que fue la necesidad de bienes y servicios importados. Y la pandemia de COVID-19, que fue la reducción en exportaciones y el turismo. En cuanto a la gestión de la balanza de pagos de Colombia en los últimos 10 años, vamos a hablar sobre las experiencias y los aprendizajes. En el periodo de 2014 a 2018, bajo el mandato de Juan Manuel Santos, en cuanto a las experiencias, podemos decir que hubo caídas de precios del petróleo y se involucró el acuerdo de paz. En cuanto a los aprendizajes, hubo la necesidad de diversificar la economía y hacer reformas fiscales que fueran más eficientes. En el periodo 2018-2022, bajo el mandato de Iván Duque, en cuanto a las experiencias, se involucró el impacto de la pandemia de COVID-19 y la reforma tributaria. Y en cuanto a los aprendizajes, hubo resiliencia económica, importancia de reformas aceptadas socialmente. Y del periodo 2022 en adelante, bajo el mandato de Gustavo Petro, en cuanto a las experiencias que se han tenido, ha sido el enfoque en inversiones sostenibles y la reforma tributaria progresiva. Y en cuanto a los aprendizajes, pues han habido desafíos de diversificación económica, vulnerabilidad a factores externos como la inflación global. Muchas gracias.